Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos acá para interpelar a las autoridades senegalesas y a la opinión internacional sobre una situación de injusticia que estamos viviendo. Somos como todos los senegaleses dispersos en la diáspora. Nos preocupamos por las situaciones que pasan en nuestro país Senegal. Estamos yendo hacia elecciones presidenciales para el mes de febrero 2024, si Dios quiere. Y cuando hablamos de elecciones, hablamos de derechos ciudadanos. Y todo hijo de senegalés, sea de senegalés o de otro, tiene el derecho de gozar. Y hoy en día estamos sobre una situación en que el gobierno de Senegal decidió que acá en Argentina no va a haber elecciones. O sea, en 2024 no habrá elecciones. Por eso hoy nos reunimos acá para denunciar esta situación que realmente no es de nuestro gusto. Y acá en 2019 hubo elecciones. La población senegalesa en Argentina participó y son elecciones que pasaron en excelentes condiciones. El año pasado también, en 2022, sabemos que hubo las elecciones legislativas que también votamos acá y pasaron también en excelentes condiciones. Y hoy a último momento nos avisan que no va a haber elecciones acá en Argentina. Lo que nos están proponiendo por ahí es ir hasta Brasil a votar, y eso implicaría primero para inscripciones en las listas electorales ir hasta Brasil, volver y para volver otra vez a votar. Sabemos todo hoy cuáles son las condiciones económicas de la Argentina. No es dado a cada uno esa posibilidad de poder viajar 2 veces a Brasil para tema de elecciones. Es difícil la situación económica en la que estamos viviendo. Lo que estamos reclamando hoy al gobierno de Senegal es que nos permite gozar de nuestros derechos civiles, poder votar como todo el mundo, ya que estamos todos listos con los documentos para votar. Estamos esperando que nos abran las listas para poder inscribirse y poder votar en su momento en 2024. O sea, en nombre de todos los senegaleses que viven acá en Argentina, interpelamos a su excelencia, el presidente Macky Sall, que nos dé esta posibilidad de poder realmente votar en 2024 como todos los ciudadanos, porque Senegal es nuestro país, por más que estemos lejos. Nos preocupa la situación de Senegal, nos preocupa que Senegal se desarrolle, y si estamos acá, todo lo que trabajamos, todos sabemos que va para Senegal. Todo lo que ganamos acá siempre tenemos el corazón, los ojos en Senegal. Entonces, que Senegal esté bien es lo que nos preocupa, y para eso queremos participar en todo lo que concierne esas elecciones que vienen. Y realmente nos gustaría que nos den esta posibilidad y que no nos dejen afuera. Queremos participar como siempre venimos participando desde 2019. Esperemos que este mensaje llegue a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias a todos.